Este mensaje es para el presidente Mauricio Macri y la señora Patricia Bullrich. Voy a decir claramente desde un principio todo lo que pasó en el aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, yo lo único que tengo que tener miedo acá en la República Argentina es a la gente mafiosa de acá. Si yo fuera a México, no tengo por qué tener miedo de nada, porque México es un país distinto, Lo mismo si fuera Estados Unidos, eso sí tendría que cuidarme como en todos lados, pero son países distintos. Y sobre el tema de la causa que hubo en la justicia hace muchos años, con el tema de la chica mexicana Gabriela Gómez González, que terminó por un tema de amenazas. Eso fue cierto, lo declaré yo mismo lo declaré y fue cierto. Pasa que yo no tengo ningún problema, o sea, no le tengo miedo a la gente mexicana. El pueblo mexicano es un pueblo amoroso, nada que ver con el pueblo argentino, es un pueblo respetuoso. A comparación de lo que es acá. Y sobre Estados Unidos lo mismo. La protección de Macri hubiera tenido que ser siempre la de acá. O sea, México no tenía ningún curso por protegerme de México, porque México obviamente que es un país al que la gente es bondadosa, pacífica. Que una muchacha me haya amenazado por web no significa que México sea un país malo. En cierto modo, nosotros creímos que, porque yo había hablado mal de la Virgen de Guadalupe en aquel momento, muy adorada por la gente allá en México, la Iglesia Católica habría contratado a esta mujer para romperme los huevos. Eso fue lo que primero pensamos nosotros por la amenaza que tiraron, ¿no? Que sí o sí tenía que yo ir a México para reunirme con esta chica. O sea, una amenaza que iban a matar a mis padres si yo no iba en aquel momento. Pero después las cosas cambiaron porque yo fui creciendo en ese momento. Yo tenía unos 20 y pico de años, 17, entre 17 y 20 años. En esa etapa estaba. Y bueno, el pasaporte lo firmó Randazzo. El pasaporte y todo para que yo pudiera viajar a México. No sucedió. En la primera parte de ese viaje no sucedió. Yo tuve un solo viaje a México que fue en el 2017, en donde Peña Nieto me regresó. No pude filmar mucho todo el aeropuerto de México porque no tenía wifi. Los hijos de puta que están ahí dentro del aeropuerto me cortaron el wifi. Y después los de migraciones me agarraron el celular. Pues son los hijos de puta. Saben que yo los grabo. Ellos conocen, ellos miran todo lo de las redes sociales, ellos saben que yo grabo. Y dos, muy importante, lo que sucedió con Peña Nieto fue una advertencia para mí porque fue algo mafioso. Yo estaba tranquilamente haciendo todos los trámites, hablé con la policía migratoria de México, todo lo que es migraciones, y ahí la policía aeroportuaria me ayudó a volverme a la República Argentina. En cierta manera
Yo le agradezco a la Embajada Argentina allá en los Estados Unidos mexicanos de haberme devuelto para acá, de ayudarme a que yo me viniera para acá. Pero creemos que hubo un tema de intervención entre Mauricio Macri y Peña Nieto para que yo me volviera acá a la República Argentina. Después mi padre tiró todo abajo para que yo no me fuera nuevamente a México. Yo realmente no sé por qué hicieron todas estas cosas. En primer lugar, en México, ¿por qué Macri me tendría que proteger en México si en México no hay nada para que me hiciera daño la gente mexicana, el pueblo mexicano? Empezando por ahí. Empecemos por ahí. ¿Por qué? ¿Porque insulté a su Virgen de Guadalupe? Bueno, es mi opinión. Hay que respetar a quienes piensan distinto. Yo pienso distinto al Papa, el Papa no piensa igual que yo. Y hay que respetar. Yo siempre he respetado a quien que piensa diferente. Si el Papa no respeta porque es un hombre diabólico, pero yo directamente respeto, yo de mi parte tengo el compromiso de respetar a aquellos que piensan diferente a mí. Voy a fijarme. Pero no había ninguna necesidad de hacer mi papá todo esto. Yo no sé qué le habrá dicho mi papá a los Benedetti. Pero yo en ningún momento tuve miedo de ninguna amenaza, de nada por el estilo, porque yo primero soy hombre. Y si voy a México, no tengo por qué temer, porque hace cuenta que estoy de local. La gente es muy bondadosa en México, muy tranquila, muy buena. Es lo mismo en Estados Unidos, la gente es bondadosa, muy creyente en Dios. Acá es distinto. Yo creo que si yo viviera en México, supongamos, ¿no es cierto? Que yo si tuviera que vivir en México y luego regresarme a la Argentina, yo tendría más miedo de vivir en la Argentina que de estar en México, porque acá es una verdadera mafia. Acá es una verdadera mafia. En México está la Marina, tienen todo ante cualquier urgencia que haya. Es una locura lo que hicieron. En México es un país más preparado. No podemos decir lo mismo de Argentina, por favor. Argentina no tiene marina, no tiene ni siquiera ejército. El ejército que tiene es una mierda. No tiene nada, no tiene refuerzo, no tiene un carajo. Acá es donde yo tendría que tener más protección. Cuando yo le dije a Macri que me proteja, es acá. ¿Por qué? Porque acá es el problema. Es la Argentina. En México, ¿quién me va a hacer daño en México? ¿Quién me va a hacer daño en México? Empecemos por ahí. Y eso es lo que yo le digo a Patricia Bullrich. ¿Quién me va a hacer daño en México? A ver, piensen una vez en su vida. A ver, la iglesia católica son todos unos locos, ¿no es cierto? Pero la gente mexicana, vamos al pueblo mexicano. No todos son amantes y creyentes en la iglesia católica. Acá lo han tomado a México como si fuera totalismo católico. México ahora se ha repartido. Están los evangélicos, están los luteranos, están los mormones, están diferentes creencias. Ya México es lo mismo que Argentina. No hay protagonismo católico ahí. Y eso es porque la gente mexicana, el pueblo mexicano está evolucionando. México está evolucionando, está entrando en el siglo XXI. Y no podemos decir lo mismo de la Argentina, donde un presidente apoya a la iglesia para que haya aborto legal y gratuito para ganar unas presidenciables. Para que no haya. ¿Eh? Para que que no haya aborto legal y gratuito, eso fue lo que dije, ¿o no? No, dijiste al revés. Lo dijiste rápido. Bueno. Corregiste. Bueno, acá Macri quiere ganar
poniendo el aborto, perdón, el contra del aborto, ¿no? Salvando las dos vidas, perdón, salvándole las dos vidas. Perdóneme, hoy ando medio desconcentrado porque ando pensando en mis enemigos. Y mis enemigos son los evangélicos y los católicos. Discúlpeme, la verdad es que estoy pensando en eso en este momento. ¿Eh? De Gualeguaychú. ¿De Gualeguaychú? Sí, no todo el mundo. ¿Tus enemigos? No, estoy hablando de la República Argentina, yo, ¿qué estás hablando vos? Sí, claro, de Gualeguaychú. Sí, ya sé, ya saben todo. Que acá el problema lo tengo yo con la gente de acá. Ya saben todo. El problema es que hay que entender que yo en este momento estoy tratando de salir adelante. Mi padre, miren la presión que ha habido de la Iglesia Católica para que mi padre se divorciara de mi madre. Miren la presión que ha habido de la Iglesia Católica para que mi padre y mi madre se divorciaran. Esto es una presión, está claro que es una presión católica, producida por los políticos Benedetti. Y esto es una presión, y a la misma vez producida por los malos jueces, por una fiscal que falló mal, que era la señora Rearde, y por un juez vasallo que no comprende y no entiende que mi padre tendría que haber seguido casado con mi madre, pero yo siendo libre de la Iglesia Católica, porque yo no tengo nada que ver con la Iglesia Católica, era mi padre el que me ha querido obligar. Y el deber del juez vasallo es obligar a mi padre a que acepte que yo tengo derecho a ser de otra religión, en primer lugar. Pero sobre el tema de México, ¿vieron que acá está la verdadera mafia, no en México? En México no me hubieran obligado a ser católico como acá. En México no me hubieran obligado a ser católico como acá. El problema es la Argentina. El problema siempre fue la Argentina. La mendiga Argentina. En México no hubiera pasado nunca una cosa así. Manuel López Obrador es un hombre serio. Trabaja con la seriedad y el esfuerzo del partido Morena. Con excepción a los del PRI, que son un desastre. Pero el partido Morena, hablo de Manuel López Obrador, es un hombre serio. Jamás me hubiera obligado a ser católico. Son los de acá los que me han querido obligar a ser católico. Y a los que hoy se dirigen mis pensamientos y mi gran puteada. A los que han apoyado a gobiernos corruptos que hoy en día se creen dueños de mi vida y no entienden que en México no hubiera pasado nada. ¿Por qué cuidarme en México? Si en México no hubiera pasado nada. Y esto vuelvo a repetirlo. No niego que hubo una ensañación con Peña Nieto hacia mi persona cuando me devolvió a través de todo lo que es migraciones. Peña Nieto sabe quién entra y quién no entra dentro de su aeropuerto. Sabe todo Peña Nieto. Peña Nieto sabe todo, sabía todo y sabe todo lo que ocurrió en ese momento y en aquel momento. Y eso fue lo que yo siempre dije durante el 2017. Enrique Peña Nieto sabe todo, entiende todo, sabía quién se movía o no, sabía que Lali Espósito, sabía de todo sobre Lali Espósito cuando Lali Espósito fue para México y se volvió para la Argentina. Entonces, entendamos. Y mis pensamientos en este momento
es el siguiente.